Queridos hermanos, la Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis y la Dimensión Diocesana de Nueva Evangelización y Catequesis, Catequesis para Adultos, Didinec, Chihuahua, les damos como siempre la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos seguirles mencionando a todos ustedes que estos videos, este material, es nada más un apoyo para todos aquellos catequistas y animadores de pequeñas comunidades que han visto suspendidas sus reuniones presenciales debido a la contingencia de la pandemia. Es un refuerzo nada más. También este material está dirigido con mucho amor para todos aquellos hermanos que quieran conocer más, amar más y servir mejor a nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos, hermanos, que este material que vamos a reflexionar está tomado del libro Queremos ver a Jesús en etapa querigmática, el cual sería de mucho enriquecimiento que todos ustedes ya lo tengan para poder seguir todo este crecimiento. Para empezar, y antes que nada, como siempre, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos cubra con su amor, que nos cubra con la luz del Espíritu Santo, que abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra boca, para que las palabras que Él quiere enseñarnos el día de hoy dé fruto en todos y cada uno de nosotros y nuestros hermanos. Pongámonos en presencia de nuestro Señor, cubriéndonos con la sangre preciosísima de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. María Santísima, acompáñanos siempre en este caminar y enséñanos a ser como tú, humildes y prestos siempre al servicio de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, empecemos con la reflexión del día de hoy. La reflexión es el pecado, rechazo al amor de Dios. Vamos a hacer los dos pasos metodológicos que son la contemplación y la confrontación. En la contemplación vamos a buscar el rechazo del hombre hacia el amor de Dios. Y vamos a confrontar mi respuesta al amor que Dios me tiene. Bien, hermanos, pues en la contemplación comenzamos pensando, Dios quiere que el hombre lo ame con el amor con el que fue creado, con ese mismo amor. Desafortunadamente, muchas veces el hombre pierde el sentido, se distrae y se olvida que todo su ser, el sentido pleno de su propia existencia, está solamente en Dios y que Dios quiere que lo busquemos, que lo reconozcamos, que lo amemos y que lo obedezcamos como verdaderos hijos de Dios. Desafortunadamente, queridos hermanos, el hombre desde el principio de la historia ha tenido ese rechazo al amor de Dios. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro, queridos hermanos, es indispensable que todo católico lo tenga en su hogar, que lo lea, que lo medite, que lo aprenda. Es importantísimo. Bien, como ya les dije, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 415. Vamos a ver la historicidad del rechazo de Dios al hombre. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando
alcanzar su propio fin al margen de Dios. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y lo podemos comprobar con las Sagradas Escrituras. Vamos a leer también en el documento de Puebla, en la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana, donde el documento de Puebla, en el número 185, nos sigue diciendo: el hombre desde el comienzo rechazó el amor de Dios, con la vana pretensión de ser como Dios. No tuvo interés en la comunidad con Dios. Quiso construir un reino de este mundo, prescindiendo de Dios. En vez de reconocer y adorar al verdadero Dios, empezó a adorar ídolos, imágenes hechas por sus propias manos. Empezó a adorar dioses paganos. Se empezó a adorar a sí mismo. Así entraron en el mundo el mal, la muerte, la violencia, el odio, el miedo. Se destruyó la comunión con Dios y la convivencia con los hermanos. Esto nos dice el documento de Puebla en el número 185. Vemos cómo el hombre, y lo podemos reforzar con la Sagrada Escritura, quiso ser como Dios. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Tentado por Satanás, quiso ser como Dios y lo hizo a un lado. Empezó a adorar ídolos, empezó a adorar dioses falsos, se empezó a adorar a sí mismo. Esto nos dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 9. Pero no nada más quedó en eso. No nada más Dios hizo a un lado al hombre y empezó a adorar ídolos y a adorarse a sí mismo, sino que también se olvidó de la convivencia con los hermanos. El hombre, al pecar, se vio privado de la vida y de la amistad con Dios. Se volvió un hombre viejo. Endureció su corazón. Se hizo libertino, impío, mentiroso, iracundo, violento, lleno de odio. Empezó a insultar y todavía más, caído bajo el dominio del pecado, se perdió ahí. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, pues por el pecado entró la muerte al mundo y llegó al resto de la humanidad. Inmerso en el pecado, en este pecado, el hombre, que es libertad, que es comunión, se volvió esclavo. Se cerró completamente al diálogo interpersonal, tanto con Dios como con los hombres, y cayó en la soledad, en la insignificancia, en la necesidad de identidad. Apartándose de Dios, el hombre se volvió esclavo. Insisto, no nada más esclavo del pecado, sino que también se volvió contra su propio hermano. Y ahora el hombre vive en la soledad, en la insignificancia. Vive buscando una identidad. Esa identidad, querido hermano, que Dios ya nos dio desde un principio. Y nosotros pretendemos buscar una identidad exterior que no nos pertenece. Buscamos identidades: yo quiero ser como otra persona, yo quiero ser como él, como ella. Incluso buscamos la identidad en seres ficticios. Lo vemos en las películas, en la televisión, en el internet. Cuando recordamos que el Señor nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 43, no temas, yo te hice a ti por amor, tú eres mío, me perteneces, eres precioso a mis ojos y no temas porque yo te amo. Pero el hombre hace a un lado la palabra de esperanza, el amor de Dios, y se aparta completamente y anda buscando identidades que no existen. Inmerso en este pecado, el hombre experimenta la alineación, es decir, la autoseparación, la inautenticidad.
y la falta de realización. Todo esto es provocado por el pecado y lo lleva a la soledad, lo lleva a la desesperación y a la infelicidad. Pero no todo esto es ahí. Este hombre que pierde la amistad con Dios, también pierde la relación con sus hermanos y empieza a influir en ellos y a inculcarles una cultura de rechazo a Dios. Empieza a inculcar en sus hermanos una cultura de violencia, una cultura de muerte. Esto, hermanos, lo vemos todos los días, la cultura de la muerte. Es como el pecado entra en lo profundo del corazón del hombre y ocasiona una división entre lo individual y lo comunitario. Y el pecado empieza a desarrollar una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la libertad y la esclavitud, una lucha dramática entre la felicidad y la tristeza. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 y siguientes. Soy carne vendido al pecado, y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida en Jesucristo porque el pecado nos separa de ellos. Nos aparta completamente. Sigue diciendo San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y todos están privados de la misericordia de Dios. Esto es realmente, hermanos, muy triste. Cómo el pecado nos va apartando de Dios, del amor de Dios, de la vida abundante que nos da Jesucristo. Recordemos cómo Jesús le dice a la samaritana, brotarán fuentes de agua viva. Dios es la fuente del amor eterno y el pecado nos separa de ahí, de esa presencia, de esa gracia de Dios. Parece muy triste, desolador, incluso desesperanzador. Pero Dios no se aparta del hombre. Volvemos al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 410 y 412. Aunque el hombre haya pecado, no fue abandonado por Dios, al contrario. Dios lo sigue amando y llamando a vivir según su querer en Cristo. Y como sigue diciendo San Pablo, queridos hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor nos está amando y nos está llamando. Vemos en los videos pasados cómo Jesús llama a Felipe, a Natanael, a Zaqueo, a la samaritana. Y ellos lo encuentran, lo reconocen, lo aman y lo obedecen. Es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, hermanos, todavía más, el Señor sigue buscándonos, sigue a nuestra espera. En Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado. Él ya pagó ese precio y a precio de sangre para que el hombre tenga vida en el Señor, para que el Señor para que el Señor te dé identidad, para que el Señor te dé libertad, para que el Señor te dé la comunión con Dios y con los hermanos. Solo en Cristo podemos lograr esto. Y tenemos la comunión con nuestros hermanos sin egoísmos, sin soledad, sin envidia, sin muerte. Solo a través de Jesucristo podemos llegar a esta dicha, que es recobrar la amistad con Dios. Porque la salvación
se caracteriza. La salvación, querido hermano, consiste en reconocer a Jesucristo vivo. Porque Él, Jesucristo, es el único que nos puede llevar al Padre, a reconciliarnos con Él. Y por el Espíritu, Dios mismo nos lleva a vivir, a sentir la vida de la Santísima Trinidad. Es reconociendo a Jesucristo, como lo reconocieron los personajes que ya vimos en la Lección Divina. Reforzamos lo que Dios nos está diciendo en la reflexión pasada. Yo te amo. Eres precioso a mis ojos. No temas. Yo te hice, yo estoy contigo. Búscame. Como Zaqueo, como Felipe, como Natanael. Y Él se muestra a ti, delante de ti, llenándote de agua viva, como lo hizo con la samaritana. La salvación consiste en reconocer a Jesucristo. Ahí está todo el secreto, toda la solución, hermano. Termino con San Pablo, sigo con nuestro querido apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice, ahora es el tiempo de la salvación. Contémplalo, hermano. Muy bien, seguimos con la segunda parte, que es confrontamos. Cada uno de ustedes, en sus reuniones de pequeña comunidad o en sus reuniones de crecimiento, ya sea virtual o presencial, van a contar con un material que se les va a proporcionar. Todo este material, repito, viene en este libro. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y en esta reunión, su coordinador les va a entregar una serie de reflexiones. Las vamos a proyectar en pantalla, pero como ya lo dije, en el momento en que ustedes se reúnan virtual o presencialmente, las van a reflexionar en lo personal y sobre todo bajo un ambiente de oración. Entonces, vamos a empezar a proyectar las siguientes reflexiones. Son 4. Y tratan de la relación de nosotros hacia los demás. La primera reflexión es relación conmigo mismo. Vas a contestar lo siguiente. Mis gustos son, mis actitudes ante la vida suelen ser, mis cualidades son, mis sueños e ilusiones son, mis esperanzas son, mis miedos y temores son, mis limitaciones o defectos son. Antes de continuar, querido hermano, quiero decirte que la respuesta a estas reflexiones no tienes que decir positivo o negativo, bueno o malo. No se trata de eso, no es así. Vas a reflexionar cuáles son tus gustos, cuáles son tus actitudes, pero desde el fondo de tu corazón, no con una respuesta sencilla que no te va a llevar a nada. Continuamos con la siguiente reflexión. Relación con los otros. Mi relación con mi familia es, mi relación con mis amigos es, mi relación con los demás es. Y aquí vuelvo a insistir, la respuesta no se trata de que pongas excelente, buena, mediana o mala. No se trata de eso, ¿ok? Entonces, la respuesta tiene que ser completa, bien reflexionada. Continuamos con la tercera reflexión. Relación con Dios. Mi relación con Dios Padre es, mi relación con Jesucristo es, mi relación con el Espíritu Santo es. La cuarta y última reflexión, relación con la creación. Mi relación con la naturaleza es nuestro enriquecimiento el compartir entre nosotros como verdaderos hermanos cada una de estas relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestra familia, con Dios y con nuestra naturaleza.
Ante mi realidad y mi pequeñez, debo de descubrir mi grandeza. Pese a nuestros pecados, somos amados por Dios. Recordemos que Él nos sigue llamando y nos ama. Pero somos valiosos, pero yo no soy valioso por lo que tengo, no soy valioso por lo que hago. Soy valioso porque soy hijo de un Padre que es Dios Todopoderoso, que nos ama con amor infinito, con amor desinteresado, generoso, inagotable, incondicional. Terminamos nuestra reflexión el día de hoy recomendándoles leer pausadamente y meditar la cita de Romanos 8, capítulo 31, Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pues bien, mis hermanos, terminamos con la reflexión del día de hoy. Antes de despedirnos, queremos pedirles encarecidamente que se suscriban al canal, que le den me gusta, que activen la campanita para que les avise cuando otro nuevo video se suba. Y sobre todo que lo compartan. Es importante compartirlo. Recordemos que tenemos muchos hermanos, incluso nosotros mismos, que estamos en pecado, pero que el Señor nos da una nueva esperanza, que Él nos sigue amando y nos sigue llamando. Y así como en todas nuestras pequeñas comunidades nos enriquecemos con las aportaciones de cada uno de nosotros, así también nosotros queremos pedirles que pongan sus reflexiones en los comentarios. Esto nos enriquece mucho y nos ayudará a mejorar y hacer un mejor servicio a ustedes y a nuestro Señor. Terminemos con la oración dándole gracias al Señor por habernos acompañado. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando tu luz. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Te pedimos que siempre nos acompañes. Síguenos amando, síguenos llamando, Señor. Sabemos que tú siempre estás ahí y que siempre estás dispuesto a recoger a un corazón pecador y un corazón contrito. Gracias, María, también por tu presencia, por tu intercesión y por tu ejemplo, porque así como tú saliste al encuentro, reconociste, amaste y obedeciste a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos, y que la paz del Señor esté siempre entre nosotros. Hasta pronto.